Por supuesto, eso también nos va a llevar al sabio Caldas y a José Celestino Mutis y todo eso, todas las ideas de la Ilustración. Pero aquí, la otra parte de la historia, por un lado es esta, son las ideas políticas. Por otro lado, son los científicos. Y como estamos diciendo, no se puede entender la una sin la otra. Entonces, los científicos son los naturalistas, los personajes más alucinados, más osados, más increíbles, son los naturalistas que vinieron a medir el mundo, a describir el mundo, nuestro mundo americano, y que se encontraron con los nuestros en el camino y que entraron en alianza con estos de aquí, con nuestros científicos, y empezaron a crearnos. Dicen que no fueron los asesinos, los genocidas, los que abrieron los trochas, los que mataron a los indios, los que destruyeron nuestras culturas, los que realmente hicieron visible y abrieron el continente, sino estos hombres de ciencia, los que venían con compases, los que venían con unas cajas de lata para guardar los insectos que recolectaban, los que venían con los dibujos para pintar quiénes éramos. Esos hombres, los del compás, los de la brújula, los de la caja de latón, esos hombres abrieron nuestro continente ante el mundo, no los asesinos de nuestras culturas. Entonces, llegan acá. Hay una descripción de un hombre que se llama Victor Wolfgang von Hagen, que se llama Los grandes naturalistas de América. Él mismo es un personaje de leyenda. Él va a nacer en los Estados Unidos en 1908. Y él va a ser explorador, arqueólogo, antropólogo, escritor, va a viajar a Sudamérica, va a estar un montón de periodos de tiempo por acá, va a escribir libros sobre los incas, mayas, aztecas, va a escribir sobre Humboldt, sobre la selva, sobre los desiertos, las sierras, el Ecuador incógnito, y va también a ser biógrafo de Simón Bolívar y de Manuelita Sáenz. O sea, el personaje es en sí mismo todo un tema. Ese hombre nos cuenta las historias. Nos cuenta historias de 4 exploradores europeos que vinieron a América para realizar los estudios científicos sobre la fauna, sobre la flora, sobre la geografía y sobre la sociedad. En el caso además de Humboldt, que era un geógrafo de las comunidades también. Y entonces él cuenta la historia de Charles Maria Lacondamine. Lacondamine es el que va a medir el mundo y Alexander Humboldt es el que va a hacer la expedición botánica. Charles Darwin, el que va a desarrollar la teoría de la evolución. Esos personajes van a estar acá, van a llegar a estas tierras y están en el espíritu de la época. Están en el momento en que se constituye toda la exploración de la ciencia, el descubrimiento y la política. Todo eso es la Ilustración. Entonces, ellos van a llegar aquí y van a remontar los Andes, van a salvar todos los obstáculos, van a descender por los ríos misteriosos, van a cruzar los desiertos, se van a abrir camino por entre las selvas salpicadas de insectos, van a volver a descubrir el caucho, van a estudiar la quinina, la hoja de coca, van a medir la superficie de la tierra, se van a arrastrar por la selva, van a coleccionar plantas, van a estudiar animales, van a medir las mareas y establecer la meteorología en el continente. Así nomás, o sea, así de este tamaño. Entonces, era un ambiente impresionante el que se estaba desarrollando en esa época. Había una apertura hacia el conocimiento de la Tierra. Es el punto en que estamos maduros para empezar a conocerla. Entonces, la condomina viene al continente y nos sitúa también en las grandes ligas de esta época. Él es el que va a armar todo el rompecabezas. En un principio su expedición viene en el nombre de Luis XV de Francia y con el permiso del rey Felipe de España, porque esto es anterior, son antecedentes, ¿sí? Entonces, con el aval de los dos, van a averiguar la verdadera forma de la Tierra en una expedición que va a Laponia una y al Ecuador la otra. Son 2 expediciones paralelas. La de los lapones en la parte superior de las tierras árticas que van desde Escandinavia hasta Rusia. Hay un territorio esquimal gigantesco, tan ignoto, tan ignoto, tan ignoto que allá no llegó ni Stalin en las épocas de la creación de la Rusia de los soviets. Ese territorio ignoto allá es un territorio esquimal arriba, casi que en el casquito de la parte de arriba entre Escandinavia y Rusia. A eso lo llaman Laponia. Entonces, hay quienes van para Laponia y hay quienes vienen para el Ecuador, la Condamina.
va a venir para el Ecuador y él es el que va a hacer la misión geodésica. La idea es comprobar la tesis de Newton sobre la forma de la Tierra y poner todo en perspectiva y juntar este rompecabezas. Entonces la expedición va a partir en 1735 y va a la Academia de Ciencia a los puertos de Francia y entra ¿por dónde? Por Cartagena. Cartagena es absolutamente importante, todo entra por ahí. Los cartageneros han visto todos los avatares y los soles de nuestra historia desde sus impresionantes murallas y desde sus bellísimas playas. Entonces, van a llegar por allá, ¿a dónde? Para entrar a las costas de Manta, al Ecuador. Entonces él describe a Cartagena como una ciudad de calles anchas y rectas, uniformes y bien empedradas, con habitantes y gentes bien dispuestas. O sea, buena onda Cartagena cuando el hombre pasa por allá. Luego pasa por Panamá, pasa por el Istmo y atraviesa de un mar al otro, que era su obsesión, para llegar al Ecuador. Va a llegar a las tierras ecuatorianas. Entonces allá va a estar la comitiva de la Condamine y de Bouguer, que es lo que lo van a recibir a los hombres medidores, como se les llamaba. Ahí hay un grupo de indígenas que disponen para que los ayuden a seguir la travesía. El grupo de indígenas que los va a ayudar a la travesía de medir el Ecuador. Al igual que el grupo de africanos que ayudaron a Stanley y a Livingstone tiempo después a descubrir el nacimiento del Nilo y a Burton y Spex. Al igual que los Sherpas que permitieron la conquista del Everest. Son héroes anónimos. Sus nombres nunca se dicen, nunca se aclaran en la historia, porque la gloria es solo de los blancos. Pero sin ellos, sin este grupo de indígenas, sin los Sherpas y sin los que llevaron al corazón de Livingstone, no podríamos haber medido la tierra, ni conquistado el Everest, ni conocido el origen del nacimiento del gran río Nilo. Son héroes anónimos porque los caminos son ancestrales para ellos, porque los indígenas eran los únicos que conocían la grandeza de estos caminos. Y estas expediciones lo que hacen es mostrar nuestra descomunal geografía ante el mundo, no porque exista solo ante sus ojos, sino porque es entonces cuando empieza a adquirir un conocimiento universal al respecto. Es simplemente eso. Es el mismo tema del descubrimiento. Nosotros somos eternos, ancestrales, inmortales. Es solo el momento en que aquello llega a ser noticia. ¿Sí? Son las oficinas de prensa de la América las que están llegando ahí. Entonces, ellos van llegando y se van encontrando con un poco de gente. Se van a encontrar con Pedro Maldonado. Maldonado es un producto de la audiencia de Quito, es un hombre nacido en Riobamba, es un muy buen observador, es un matemático, un cartógrafo y tiene un espíritu investigador y el hombre se mete con ellos y escala las montañas, desafía los ríos, los elementos y a la edad de los 27 años ya había sido gobernador de Esmeralda, sí, en recompensa por sus servicios. Entonces, así se van encontrando con la gente. También Humboldt se va a encontrar con los personajes de acá y estos vienen de las tierras más ignotas, se encuentran con los científicos de aquí y esos encuentros son los que producen los puentes de las ideas. ¿Sí? ¿En qué momento entramos en contacto con ellos? Entonces, la Condamine llega acá y empieza a ver los animales, los árboles, y bueno, queda loco, o sea, se le bombardean los sentidos, se convierte en el descubridor del moderno caucho. Dice que los indígenas habían llevado un trozo de un extraño tejido, le dice él como por ponerle de alguna manera, que se estiraba, y ellos lo llamaban cauchú. Y ese es el descubrimiento del caucho, que más adelante haría posible el surgimiento de la industria del automóvil en los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, vienen por todas partes y después de toda clase de complicaciones y trabas, porque ya después los españoles les van a poner bastantes obstáculos teniendo en cuenta que son franceses y el sentimiento antifrancés lo hemos venido tratando aquí. A medida que se van deteriorando las relaciones con Francia, les van pareciendo menos divertidos apoyarlos, pero los hombres están haciendo la grande. Entonces, después de toda clase de trabas burocráticas, físicas, económicas, la comitiva llega finalmente al cálculo de la línea base de la longitud ecuatorial de la Tierra. Y ahí se establece la triangulación.
Entonces dicen, acá citan comillas, ahora estaban listos para llevar una cadena de triángulos desde los extremos de la línea base, de 8 kilómetros de longitud hacia el norte, más allá de la ciudad de Ibarra y hacia el sur, en dirección a Cuenca. Los triángulos abarcarían más de 3 grados de latitud, una distancia de 320 kilómetros. Entonces ahí van a empezar a perpetuar las marcas en el tiempo. Iban a empezar a consultar a las academias de ciencias, iban a instalar unas pirámides simbólicas, acaso las pirámides de la luna, y empiezan a crear todas las comisiones francesas. Eso, muchos de los proyectos no se lograron terminar por los líos con España, porque los líos de España se oponían en el camino. Entonces, esto de las pirámides de la luna hubo que desbaratarlo después de haberlo hecho. Pero finalmente, después de todas, en 1743, ya el objetivo de la Condamine se cumple, el círculo se cierra, el arco se ha medido y a partir de allí se va a marchar para su casa en París por la vía del Amazonas, descendiendo 4.800 kilómetros de su curso, retornando a su casa en un final tortuoso y casi fatal, y empieza a abrir el cofre de los más grandes tesoros del mundo, el Amazonas. El hombre en su camino descubrió los venenos, descubrió el curare, y cuando llega a París ya empieza a contar las historias, las observaciones, las mediciones, y escribe sobre el caucho y hace experimentos que lleva con él mismo y empieza a darle de primera mano la historia a los hombres de ciencia de Europa, y entonces descubren todos los agentes nuevos y él se vuelve defensor acérrimo de la vacuna de la viruela, que en aquella época por la religión era puesta en entredicho. La iglesia y los médicos miraban con recelo la vacuna, pero el tipo dice hay que desarrollar la vacuna de la viruela, y estos hombres son impresionantes porque son los que le van a dar todo el sentido al mundo científico. El otro igualmente grande, ¿sí?, es Alexander von Humboldt, el alemán, que después de que muere su madre, el hombre ya pierde los lazos allá, y las voces de las sirenas que lo llamaban desde América ya lo ensordecen, y él deja para siempre su mundo y se viene para acá. Ahora, hay una cosa muy importante. Humboldt y más adelante Darwin van a ir al Ecuador, y la expedición geodésica van a ir al Ecuador. Al Ecuador llegaron las grandes ligas, al Ecuador llegaron los grandes, llegaron los duros. La medición de ese país es la que nos va a dar una idea de nuestro universo y de nuestro planeta. Más adelante, con lo que significa la manera como fue aplastada la rebelión quiteña, cuando la futura independencia sea destinada ya desde otros panoramas, desde lo que va a ser Colombia y desde lo que va a ser Venezuela, desde los ejércitos de Sucre y de Bolívar. Más adelante, cuando existan los estados nacionales, Ecuador siente que las grandes voces que recorrieron su geografía, que la gran epopeya que fue su rebelión y que su determinación histórica, que fue la que nos dio esta mirada tan grande sobre el continente, no fue tenida en cuenta en su justa dimensión, en su grandeza y como debía haber sido. Siempre siente que hay una deuda con respecto al reconocimiento de la importancia de ese país, tanto en el proceso de independencia como en el proceso de descubrimiento de nuestra descomunal, gigantesca y fastuosa geografía. Sienten que esa deuda todavía está con ellos, y es importante en estos capítulos ir saldando poco a poco, con granos de arena, en los relatos, esos sentimientos que los pueblos reclaman como suyos, como propios y como importantes en su imaginario como nación. Los ecuatorianos son la mitad del mundo. Para medirlos a ellos se denominó la Tierra, y cuando los estaban buscando a ellos, era en realidad a Newton a quien tenían en la cabeza, para tratar de entender este globo terráqueo que hoy habitamos de una manera globalizada, que nos parece natural, pero que requirió la hazaña de hombres impresionantes. Entonces, el otro es Alexander Humboldt, y esa expedición botánica, y esa historia y el encuentro con nosotros y con José Celestino Mutis y las influencias sobre Salvio Caldas y la manera como él va a recorrer dibujando las plantas, el camino que luego recorrerá Bolívar con sus ejércitos libertando la América,
la manera como él fue un geógrafo humano, la manera como él entendió la diferente composición de nuestras sociedades y el asombroso fenómeno del mestizaje, la manera como nos describió, cómo entró en las selvas, cómo nos pintó, lo que vamos a continuar viendo en el siguiente CD, donde retomamos la historia de los naturalistas y nos vamos encaminando hacia la segunda parte de nuestro proceso.